El dopaje es tan viejo como el deporte. Bienvenidos a esta sucesión sobre la historia del dopaje. Mi nombre es Antonio Quintero y brevemente vamos a analizar cuál es la historia del dopaje como tal, especialmente en el deporte. El dopaje, la palabra dopaje viene de la palabra holandesa dop, que era una bebida alcohólica hecha a base de la cáscara de uva que utilizaban los antiguos holandeses para enfrentar una serie de batallas. Este tipo de métodos no era nuevo para los holandeses. Desde los griegos y civilizaciones anteriores utilizaban una serie de pociones y brebajes para enfrentar tanto retos deportivos como retos de batallas bélicas. En este sentido podemos recordar que en Asterix y Obelix, la famosa animación francesa, había una serie de magos o druidas que generaban una serie de pociones para que los luchadores pudieran ir a la batalla con más coraje y valentía. Para el deporte en sí, el dopaje empieza a comienzos del siglo XX, en 1900, cuando los ciclistas empezaron a consumir cafeína, cocaína y alcohol para poder aguantar el gran requerimiento que necesitan para terminar las etapas de sus diferentes competencias. No obstante, un primer golpe vino con Thomas Hicks, que fue descubierto en el maratón de 1904, que utilizó brandy y estricninina para poder terminar este maratón. Para 1920 se crearon las hormonas ficticias y esto trajo una serie de consecuencias graves para el deporte que ya no se podían fácilmente corregir. Para 1920 también el dopaje se incrementó, no solo con estas hormonas, sino con una serie de situaciones más que los atletas empezaron a consumir. Y entonces en 1928 la Federación Internacional de Atletismo es la primera en prohibir una serie de sustancias para ser usadas dentro de su deporte. Sin embargo, no fue sino hasta 1966 que la UCI, la Unión de Ciclismo Internacional, y la FIFA proponen otra serie de sustancias y una serie de exámenes que ya podían detectar la serie de hormonas ficticias que se habían creado en 1920, exámenes confiables. El siguiente en adoptar estas medidas es el Comité Olímpico Internacional, quien crea así la primera lista de sustancias prohibidas aplicable a sus miembros en el año 1967. Y empieza a utilizar los exámenes que ya la FIFA y la UCI estaban utilizando en 1968, donde podían detectar esteroides anabólicos. Para 1980, el dopaje ya no era solo una cuestión de los atletas, era una cuestión de estados. Y empezamos a ver cómo varios estados empezaron a dopar a sus atletas para demostrar que eran mejores los unos que los otros. En 1988 llega el caso crucial con el corredor de los 100 metros, Ben Johnson. El estadounidense queda campeón de la carrera de 100 metros y a los 2-3 días se detecta que ha utilizado una sustancia prohibida. Esto fue un escándalo inmenso para el Comité Olímpico Internacional, inmenso para las Olimpiadas y que trajo una nueva conciencia para el deporte. Sin embargo, todavía no se tomaban medidas. Y en 1990 empieza el uso del EPO como tal, una de las sustancias que utilizaba Lance Armstrong como ciclista. Todo esto nos lleva a que en 1998, en Francia, en el Tour de Francia, la policía interviene un hotel donde hay una serie de ciclistas y encuentra un poco de sustancias prohibidas. Recordemos de que en 1963 Francia fue el primer país en colocar una legislación antidopaje en el deporte como tal. Y a través de esa legislación fue que la policía pudo llegar a encontrar estas sustancias. Esto fue el punto definitivo, lo que abrió el debate de que ya ninguna federación podía tener el dopaje por su cuenta. Ya tenía que ser una cuestión internacional e independiente que armonizara todos los procesos antidopaje como tal. El proceso de toma de muestra, el proceso de análisis de la muestra, las sustancias que están prohibidas para los deportes, etcétera, etcétera. En este sentido, en la primera conferencia mundial antidopaje en febrero del año 99, se llegó a la conclusión de que tenía que crearse este ente y en noviembre de ese mismo año se crea la Agencia Mundial Antidopaje.
En el año 2001, la Agencia Mundial Antidopaje es cambiada hasta Canadá. Y durante estos años, del 99 al 2003, la Agencia Mundial Antidopaje hizo una serie de consultas para poder elaborar el primer Código Mundial Antidopaje, que fue realizado en el año 2003. En el 2004 se le hace una serie de enmiendas a este código y no vuelve a ser enmendado sino hasta el año 2009 como tal. Y en el año 2009 no solo entra un nuevo Código Mundial Antidopaje, también entra el pasaporte biológico, el nuevo documento destinado a observar los valores de la sangre de cada atleta para distinguir si en algún momento sus valores varían demasiado. Para el año 2015, el año en el que estamos el día de hoy, es que se crea el nuevo Código Mundial Antidopaje, y es la razón de por qué estas sesiones pueden llegar a ser muy importantes. Recordemos que el dopaje representa alrededor del 30% de los casos en el Tribunal de Arbitraje Deportivo y alrededor del 30% de los tribunales en general deportivos del mundo entero. Es así como hemos llegado al final de otra sesión sobre la lucha contra el dopaje. Muchas gracias.